antes de ceder la palabra a la dirección científica, hablarles un poco de los ponentes de esta noche. Desde Chile nos acompaña la doctora Paula Banovart, ¿sí? Médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Chile. Tiene un fellow de endocrinología de la reproducción de la Clínica de las Condes, Universidad de Chile. Participa en el Departamento Académico de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Santiago, igualmente. Permítame. Es miembro del equipo de endocrinología y ginecología de la Clínica Alemana de Santiago y además es presidente de la Sociedad de Endocrinología Ginecológica de Chile, SOCHEG. Ella va a dar la primera ponencia en esta noche y posteriormente nos va a acompañar también el doctor Santiago Córdoba Egues, de la Universidad Central del Ecuador, con el título de médico cirujano primero, con un posgrado de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, en ginecología y obstetricia y perinatología. También tiene medicina reproductiva en Cleveland Clinic Foundation, un diplomado en la Universidad de Alcalá de Linares, en Madrid, España, en endocrinología ginecológica, y tiene un fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Es jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Metropolitano de Quito y el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, SEGO. Una vez presentados nuestros ponentes, quiero cederle la palabra al doctor Santiago Córdoba. Voy a iniciar ahora su video y su audio. Doctor Córdoba, quedamos en sus manos. Buenas noches a todos y a todas las colegas de América Latina. Mi nombre es Santiago Córdoba, soy médico ginecólogo ecuatoriano. Soy el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Gineco-Obstetricia, capítulo Pichincha de la ciudad de Quito. Y es para mí un gusto poder participar y agradecerles por su presencia y enlace esta noche en los distintos horarios que tenemos en América Latina para poder participar en un evento único sobre un tema que nos apasiona a todos. Difícilmente hay un tema más apasionante, un tema más difícil, complejo de manejar, pero que realmente lo vemos de manera cotidiana todos los que hacemos la ginecología clínica con nuestros pacientes. No quiero antes dejar de decir que estamos viviendo todos una situación compleja y difícil. Mi solidaridad para todos los pueblos de América Latina y del mundo, por supuesto que sí. El día de hoy leía un comentario que hacía un buen amigo de Latinoamérica, como es el doctor José Luis Neiro, de Bilbao, de España, que él mencionaba que después del horror que han vivido en Europa, ese horror se ha trasladado de una manera durísima a América Latina. Estamos viendo varios países que hemos sido afectados y estamos siendo afectados por esta pandemia, de tal manera que mi abrazo solidario a todos los colegas que nos están escuchando, hombres y mujeres, que están trabajando de manera incesante, de manera ardua, con pasión, con amor, como somos los médicos y médicas latinoamericanos, para sacar adelante nuestras sociedades, nuestros países y poder seguir laborando a pesar del dolor, de la angustia, de la carencia que tenemos muchas veces, pero con una mística de trabajo, de tal manera que para mí es muy importante el que podamos reconocer que esta pandemia nos ha obligado a través de los webinares a unirnos en un abrazo solidario, un abrazo para poder seguir aprendiendo. Todos los que estamos aquí estamos aprendiendo día a día en este reto gigantesco de ser buenos médicos, buenos profesionales de la salud, buenos ginecólogos. De tal manera que la más cordial bienvenida, agradecerle por supuesto por la sensibilidad de Exceltis de poder colaborar con nosotros con este propósito de seguir aprendiendo y difundiendo la información para el ejercicio cabal y ético de la medicina. De tal manera que buenas noches a todos los que nos están escuchando enlazados en este webinar sobre ovario poliquístico o como le hemos llamado ovario hiperandrogénico. Y es para mí un gusto que presente su primera ponencia la doctora Paula Banovart de Chile, distinguida colega. Estás en uso de la palabra. Unas buenas noches a todos y a ti, Paula, por favor, bienvenida y adelante. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Como dice usted, doctor, de las cosas buenas que han salido de esto son los webinars que me permiten a mí estar ahí con ustedes y a ustedes escucharme a mí también. Espero que eso sea algo bueno. Vamos a empezar con la presentación.
porque es algo larga, así es que, sin más preámbulos, hoy día les voy a hablar de causas de anovulación, que es el paso de entrada para poder hablar del ovario hiperandrogénico. El conflicto de interés es una conferencia auspiciada por el laboratorio Exceltis, pero es una charla de fisiopatología, por supuesto que no hay influencias ni positivas ni negativas al respecto. Les quise traer este dibujo de la mujer de Vitruvia, una modificación que trata de expresar lo perfectas que somos las mujeres, al igual que son perfectos los hombres, distintos a su manera, pero perfectos igual. Y lo traigo a colación porque para que nuestra menstruación y nuestra fertilidad y nuestra ovulación sea adecuada, tenemos que atenernos casi a la perfección. La función ovárica es un continuo que va a pasar por distintos nudos, digámoslo así, desde un estado ovulatorio en una mujer sana, perfecta, como lo dice la definición de salud de la OMS, hasta esta anovulación completa que se puede manifestar por alteraciones del patrón menstrual, que va a ser nuestro punto de entrada junto con la infertilidad para detectar estos problemas. Y así nuestra primera aproximación hacia la anovulación van a ser los cambios en el patrón menstrual. Hoy día tenemos esta clasificación Palm Coin, ¿cierto?, que habla de las distintas causas que pueden causar alteraciones de la menstruación. Y para poder hablar de un patrón o de una alteración ovulatoria, tenemos que haber primero estudiado y descartado o tratado las que están ahí descritas. Los trastornos menstruales que van a dar alguna alteración de la ovulación son amplísimos y van a ir desde la amenorrea o la antigua polimenorrea hasta las alteraciones de las características del sangrado, que pueden ser desde el dolor o la cantidad del sangrado. Así es que es un amplio espectro de posibilidades que podemos encontrar. Yo les decía que esto es un continuo desde la ovulación perfecta hasta la anovulación completa. Y les traigo esto a colación porque a veces a uno se le olvida que hay mujeres que tienen un patrón menstrual que nosotros reconocemos como normal, pero sin embargo no están ovulando. Este es un estudio que son 259 mujeres, entre comillas, sanas, que no se conocía ningún problema de fertilidad ni ginecológico en ellas. Y lo que se hizo fue medir hormonas en distintos puntos del ciclo por 2 ciclos seguidos. Y lo que se les pidió fue que completaran una cartilla de estrés, autopercepción de estrés. Estoy muy estresada, estoy medianamente estresada, estoy bien, perfecto. ¿Ok? Y yo les encerré aquí los niveles de progesterona lútea, porque si bien estas mujeres tenían patrones de sangrado normal, si se fijan, no estaban ovulando. Y a mayor estrés, mayores tasas de anovulación. El estrés no necesariamente tiene que ser laboral o educacional, puede ir desde una alteración familiar, económica, etc. Y si uno lleva estos hallazgos o uno hace un estudio en población general, se describe que entre un 11 y hasta un 20% de las mujeres que están con patrones menstruales normales están anovulando. Les traigo esto a colación porque hoy día nos están pasando cosas, así es que creo que es interesante evaluarlo. Esta es la clasificación de amenorrea según niveles de gonadotrofinas de la OMS. Es de amenorrea, pero ustedes saben que las causas de amenorrea y las causas de anovulación en general se estudian en conjunto o en paralelo, dado que son similares, ¿ya? Entonces vamos a tener 3 grupos principales: la falla hipotalámico-hipoficiaria, la disfunción y las fallas gonadales, y tenemos otros grupos, el grupo 4, que tiene que ver con el tracto gonadal, la hiperprolactinemia y otros tumores. Nosotros vamos a eliminar de esta conferencia el grupo 4 porque no tienen que ver con la anovulación.
En este gráfico vemos el desarrollo folicular y las distintas hormonas que lo van a ir controlando a lo largo del ciclo, y lo que les quiero mostrar aquí es dónde están manifestándose estos distintos grupos de la OMS. El primero, que tiene que ver con la falla hipotálamo hipoficiaria, tiene que ver con una ausencia del estímulo de FSH, y por lo tanto voy a tener folículos, pero no voy a poder reclutarlos. El grupo 2, que tiene que ver con una disfunción, tiene que ver con que este folículo que fue reclutado no logra llegar a la ovulación, en algún momento del desarrollo se detiene, y la falla gonadal tiene que ver con la ausencia de folículos. Estas mismas causas también las podemos ver según órgano afectado. Son muchísimas causas, por supuesto, yo no les puedo hablar de todas hoy día, pero escogí algunas que creo que son interesantes. Entonces vamos a hablar de las principales causas de anovulación, que son la amenorrea hipotalámica funcional, la hiperprolactinemia, las fallas ováricas prematuras, y les voy a mencionar que el ovario poliquístico forma parte de este conjunto, pero no lo voy a discutir yo, lo va a discutir mi colega. Si se fijan, la primera tabla muestra los resultados en una población de 1986 y la segunda es del año 2015 y es una población tailandesa. Las causas van a variar según la población estudiada, según las definiciones que se usen y el entorno en donde se realice el estudio. Por supuesto que es distinto una clínica de especialidad en fertilidad que una clínica general. Hablemos entonces un poco del hipotálamo. Y no sé si han visto esta foto o muchas otras fotos que existen dando vuelta. Y esto es porque las pacientes, o las mujeres en realidad, están muy interesadas por saber qué es lo que les está pasando. Busqué un PubMed, a ver si existía alguna publicación médica al respecto, pero no hay nada sobre anovulación y COVID. Sin embargo, en este artículo coloquial, se dice que los médicos decimos que sí pueden alterar nuestro ciclo. Entonces les voy a hablar de la amenorrea hipotalámica funcional, o lo que se conoce como anovulación inducida por estrés. Que lo que ocurre es que hay una disminución del estímulo de GnRH por una causa que no se puede demostrar como orgánica, o no existe o no la podemos demostrar. Y se produce hasta un 5% de las mujeres en edad fértil. Nosotros la conocemos principalmente porque es la amenorrea que se relaciona con los trastornos de alimentación, con los ejercicios extenuantes y con el estrés. Lo que yo no sabía y estudié y ahora les quiero transmitir es que existe una susceptibilidad genética a desarrollar la amenorrea hipotalámico funcional, y hay al menos 6 mutaciones en 4 genes distintos que se comparten de manera heterocigota con los pacientes que tienen un hipogonadismo hipogonadotrófico congénito idiopático. Entonces ahí está, por ejemplo, el gen CAL1 que tiene que ver con el CALMAN, el receptor de la GnRH, y al parecer las mujeres que desarrollan la amenorrea hipotalámica funcional tienen un mayor riesgo que deriva de esta vía. Ahora, el término homeostasis se refiere a tratar de mantener un equilibrio. Cuando nosotros nos enfrentamos a un estrés metabólico, como el ejercicio, los trastornos de alimentación, que no necesariamente tienen que ser extremos, basta una baja de peso significativa para que el cuerpo lo interprete como un estrés, o las deficiencias de ciertos nutrientes. O por otra parte, tenemos un estrés psicogénico, no aquella que hace más ejercicio, pero aquella que tiene más presión por ganar, o que tiene expectativas irreales, o aquellas personas que tienen poca capacidad de adaptación, van a desarrollar una neuromodulación central que va a desarrollar estos ajustes hipotalámicos con una alteración del patrón de secreción de GnRH. Esto a su vez va a afectar la secreción hipoficiaria de FSH-LH y va a ir a afectar la función reproductiva. Las otras glándulas también se ven afectadas. Esto busca llevarnos a un equilibrio que nos permita estar saludables. Sin embargo,
Cuando este estrés que pudo haber sido momentáneo se transforma en un estrés crónico, ya no vamos a la homeostasis, vamos a una cosa que se llama alostasis, que son el conjunto de adaptaciones que uno hace para sobrevivir a este estrés crónico. Y van desde cambios metabólicos hasta redistribución y conservación de la energía. Las pacientes que tienen amenorrea inducida por estrés tienen niveles de cortisol elevados en sangre, disminución de la glicemia basal, tienen un hipogonadismo en que la GnRH está normal, no hay un esfuerzo por estimular la gónada. Lo mismo pasa con la tiroides, T4 libre baja con TSH normal. Y hay alteración de los patrones de prolactina, hormona de crecimiento, melatonina y otras. El problema de la alostasis, que intenta mantenernos vivos, es que causa un balance energético negativo que al final va a tener efectos negativos para nuestra salud. Y entre ellos, lo que a nosotros nos va a tocar inmediatamente va a ser la anovulación o la infertilidad. Pero ojo que también hay un mayor catabolismo óseo que produce osteoporosis, hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedades psiquiátricas, demencia. Y si a este paciente nosotros la tratamos y se embaraza, tiene más riesgo de desarrollar complicaciones del embarazo debidas a su estrés. A mí me enseñaron cuando estaba en la escuela de medicina que en general con la sustitución hormonal dada con anticonceptivos orales y con la inducción de ovulación o técnicas de reproducción asistida en caso de deseo de embarazo, estábamos súper bien, pero la verdad es que eso es tapar el sol con un dedo. No sé si conocen el concepto. Lo que nosotros realmente debiéramos buscar es volver a esta homeostasis. Y para eso, el anticonceptivo o la inducción de ovulación no nos va a resultar. Eso va a encubrir el problema. Lo que vamos a necesitar es atacar la causa, que aquí estaría reflejado como la terapia cognitivo-conductual o el cambio de estilos de vida más saludable. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una amenorrea hipotalámica funcional? Más que los valores absolutos del laboratorio, lo importante tiene que ver con el patrón, ¿ya? Y lo que me interesa que sepan ahora es que aunque todas las pacientes que vemos en la consulta creamos que tienen una anovulación, no necesariamente una amenorrea, pero una anovulación debido a estrés por todas las cosas que nos han tocado pasar en este minuto, sigue siendo un diagnóstico de descarte. Y eso es lo que quiero que se queden hoy día, descarte. Y ojo, que las amenorreas hipotalámicas también se confunden o pueden coexistir con el síndrome de ovario poliquístico, que es otro diagnóstico de descarte. Así es que ahí tenemos que estar muy atentos. El tratamiento debe ir, como les digo, buscando la homeostasis, enfocado entonces a la causa. Por supuesto que también hay causas orgánicas de amenorreas hipotalámicas y por eso les digo que hay que descartarlas antes de hacer el diagnóstico anterior. Para mencionarles alguna, el síndrome de Kalman, que tiene que ver con la disfunción de la migración de las neuronas que van a secretar GnRH y que son pacientes que se van a presentar con amenorrea primaria, con ausencia de desarrollo de caracteres sexuales secundarios y característicamente con anosmia. Y por otra parte, las otras causas son tumorales, son muchísimo más raras aún, 1 en 1.000.000 de personas, el craneofaringioma, que es el más frecuente de todos, y lo que nos van a dar, aparte de las alteraciones de la ovulación, son síntomas por compresión o por aumento de la presión intracraneana, alteraciones del crecimiento y desarrollo en los niños, y oligomenorrea en las pacientes más en edad fértil. ¿Qué pasa con la hipófisis? Aquí también vamos a tener distintas causas. Dentro de ellas, lo que les quiero hablar yo un poco es de la prolactina. La hiperprolactinemia es una enfermedad que se da en 23 de 100.000 personas, pero si uno lo mira en la población de anovulación, corresponde al 13 al 23% de las amenorreas. ¿Ya? Es una de las causas más frecuentes. Las pacientes se van a presentar con galactorrea, anovulación, infertilidad. Los 3 o 1. Y además es muy frecuente el síntoma de dolor de cabeza, cefalea, y pueden presentar también alteraciones visuales. Para definir hiperprolactinemia son niveles plasmáticos sobre 25 nanogramos por ml,
y si el valor es bajo 42, se debería tomar una segunda muestra para confirmar el diagnóstico. La prolactina es de secreción pulsátil, se eleva cuando estamos enfrentados a un estrés, como por ejemplo la punción venosa para la expectación del examen, por lo tanto son factores que hay que considerar antes de hacer el diagnóstico. Como exámenes complementarios debemos solicitar además una resonancia de silla turca, hormonas tiroideas, puesto que el aumento en la TSH aumenta también la secreción de prolactina, y una campimetría visual. El 50 al 60% de las hiperprolactinemias vienen dadas por tumores, que pueden ser microadenomas cuando son menores de 1 centímetro o macroadenomas cuando son mayores a 1 centímetro, ¿ya? Pero las causas son múltiples, y aquí les muestro el circuito de regulación de la secreción de la prolactina para que se adentren un poco y vean cómo toda esta lista de cosas pueden afectar su secreción. Los estrógenos, el dar un anticonceptivo o una terapia de reposición hormonal puede causar galactorrea, son estimulantes de la secreción. Bloqueadores de dopamina como la fenotiazida, la metoclopramida o la domperidona, tan frecuentes para el dolor abdominal. Agentes que producen depresión de dopamina, como la reserpina, la metildopa o los inhibidores de la monoaminoxidasa. Opiáceos, estimulantes del sistema serotoninérgico como las anfetaminas, los antihistamínicos, y por supuesto siempre existe la causa idiopática. Pero entonces cuando nos enfrentamos a una hiperprolactinemia hay harto trabajo para tratar de descubrir si es patológica o es secundaria alguna de estos estimulantes. El tratamiento de la hiperprolactinemia va a depender si hay síntomas molestos para la paciente o si se trata de un tumor que sea un macroprolactinoma. Son las dos situaciones en que vamos a requerir sí o sí un tratamiento. Si es un hallazgo, un tumor asintomático, por ejemplo, y es un microadenoma, o los síntomas no son desagradables o no son un problema para la mujer, simplemente podemos hacer un seguimiento. Si se trata de una galactorrea que molesta a la mujer, o la mujer desea embarazo, o si se trata de un macroprolactinoma, la primera alternativa de tratamiento es médica y se utilizan agonistas de dopamina, como son la cabergolina y la bromocriptina. Hay alrededor de 7 drogas agonistas dopaminérgicas, pero estas son las dos más usadas, y en particular la bromocriptina cuando se quiere embarazo. Y la indicación es administrarla, reanudar la ovulación, y una vez que la mujer está embarazada, suspenderla inmediatamente. Los agonistas dopaminérgicos cruzan la placenta. ¿Qué pasa si le doy un agonista y tiene mala tolerancia? La paciente se marea, vomita, tiene sequedad bucal, mareos. Entonces tengo que intentar con un segundo agonista. Si me va bien y tengo un buen control sintomático, o logro que el tumor disminuya su tamaño, entonces puedo seguir a mi paciente. Pero si tengo mal control, están las alternativas de la cirugía, y cuando la cirugía no da buenos resultados, tenemos la opción de la radioterapia. Si la paciente lo que tiene es un sangrado uterino normal y no tiene ninguna otra molestia, existen las opciones de protección endometrial, ya sea con un anticonceptivo o con una progestina cíclica. Hay otras endocrinopatías que también van a afectar la ovulación. Les quiero mencionar principalmente dos. La hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que tiene una incidencia muy baja en la población, 0,1 a 0,2% de la población caucásica. Son enfermedades autosómicas recesivas con alteración de la síntesis del cortisol, y el 95% de las veces es la mutación del gen de la enzima 21-hidroxilasa, lo que causa una acumulación de las hormonas que están previo a esta enzima, y por lo tanto vamos a tener manifestaciones como hiperandrogenemia e hiperandrogenismo, pubertad precoz con edad ósea avanzada, oligoanovulación y mayor riesgo de tener un hijo con hiperplasia suprarrenal congénita, clásica y no clásica. Además, los fetos femeninos por exposición a andrógenos podrían llegar a virilizarse. ¿Por qué creo que es tan importante hablar de la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica?
El desafío es para ustedes. Los desafío a decirme cuál de estas fotos corresponde a una hiperplasia suprarrenal congénita y cuál corresponde a un síndrome ovario poliquístico. Porque la verdad es que si uno no toma exámenes, es imposible saber. Los grados de hiperandrogenemia no están directamente relacionados con el hiperandrogenismo. Así es que a no ser que usted examine a esa paciente y se encuentre con una hiperandrogenemia extrema y con virilización, uno no se va a dar cuenta de la diferencia entre un síndrome ovario poliquístico y una hiperplasia suprarrenal congénita si no toma examen. La respuesta al desafío es la basquetbolista. Ella tiene una hiperplasia suprarrenal congénita. La segunda endocrinopatía que les quería mencionar es el síndrome de Cushing. También es muy rara su incidencia, 2 a 3 casos por 1 millón de habitantes, y tiene que ver con la exposición crónica endógena o exógena a glucocorticoides. ¿Ya? En general está producido por tumores productores de ACTH o directamente adrenales productores de cortisol. Es una enfermedad con altísima morbimortalidad y ojo que es tratable. ¿Ya? La sospecha clínica se hace ante la presencia de todos estos síntomas: diabetes, ganancia de peso, debilidad muscular, hiperandrogenismo, depresión, hipertensión, osteoporosis, tumor adrenal, anovulación y cefalea. ¿Qué pasa si mi paciente tiene esto? Diabetes, ganancia de peso, hipertensión, hiperandrogenismo y anovulación. Es altamente probable que yo les diga que tiene un síndrome de ovario poliquístico. De nuevo, no vamos a poder distinguir. El Cushing es muy sintomático y tiene síntomas muy característicos, pero las etapas tempranas no son así de floridas y parten con síntomas leves. Ambos comparten las características de los ciclos irregulares, pero ojo que los niveles de gonadotropinas van a ser distintos en uno y otro. Además, el ovario poliquístico se caracteriza por ciclos irregulares que vienen de siempre, versus el Cushing, que va a ser una cosa más aguda, más abrupta. Ambos son hiperandrogenismo, ambos pueden desarrollar ovarios de aspecto poliquístico en la ecografía, y además ambos tienen trastornos metabólicos. Sin embargo, suelen ser mucho más severos en el Cushing. Aquí les muestro una tabla con 4 casos clínicos de mujeres que se les diagnosticó un síndrome ovario poliquístico y con el tiempo, el caso 1, 7 años, caso 2, 3 meses, o 1 año, o 12 años en el caso 4, el diagnóstico se cambió a un síndrome de Cushing. Si se fijan, los hallazgos clínicos iniciales, que es la última celda, caso 1, hirsutismo, subfertilidad, piel grasa y acné, un ovario poliquístico. Segundo caso, hirsutismo, amenorrea, ganancia de peso. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pero no necesariamente está desde el principio, estas cosas: la debilidad muscular, la plétora facial, que son estos cachetitos rojitos del Cushing, la cara de luna, son mucho más decidores de Cushing y deberíamos testear a esas mujeres. Ojo que los pacientes que están diagnosticadas con un síndrome ovario poliquístico y que tienen diabetes, el 3 al 5% de ellas son reclasificadas como un síndrome de Cushing en el tiempo. Entonces esas pacientes deberíamos testearlas al tiro. ¿Y cómo las estudiamos? Ojalá por practicidad el cortisol salival nocturno. Si es una paciente que está usando algún tipo de anticonceptivo, el cortisol libre urinario es el examen a pedir. Veamos las causas ováricas. No les puedo no hablar de la falla ovárica prematura. Se refiere al cese de la actividad ovárica antes de los 40 años. Puede ocurrir por causas genéticas, pero cualquier noxa que dañe mi reserva ovárica puede causarla. Se da en un 1% de las mujeres menores de 40 años y un 0,1% de las mujeres menores de 30 años. Yo vi una mujer de 28 años la semana pasada. Entonces, por muy raro que parezca, cuando una mujer consulta por oligonovulación o por bochorno, sea la edad que tenga, por favor estudiémosla. Tienen un riesgo prematuro de morbimortalidad, y ojo que los niveles hormonales, cuando están en el periodo de transición hacia la menopausia, son engañosos, y solemos decirle a esa paciente: sabes que estás en el pic de tu fertilidad, tienes los estrógenos sumamente altos, y esto no es signo de fertilidad.
cuando el estrógeno alto se asocia a una FSH que está normal en fase folicular precoz, es una premenopausia. Entonces, por eso también es que quería mencionarles esto. Consecuencias de la falla ovárica prematura, obviamente las alteraciones del sangrado en un principio, la dificultad en la concepción, pero ojo que si ella no desea embarazo, se debe cuidar hasta que llegue a la menopausia. Depresión, cambios metabólicos, osteoporosis, la edad de años que se le adelantó. Si esta mujer de 28 años yo no la trato con sustitución hormonal, a los 38 años va a tener una osteoporosis. Entonces no nos olvidemos de la terapia hormonal en estas pacientes. Otras causas. Y esto, como les dije, solamente se los voy a esbozar y lo único que quiero decirles es diagnóstico de descarte. Y por último, hablemos un poquito de obesidad. El tejido graso es uno de los tejidos más grandes que tenemos en el cuerpo y es absolutamente activo. Yo ahí les pongo la leptina y la adiponectina, que son hormonas que secreta el tejido graso, pero hay más de 10 hormonas descritas. El tejido graso además tiene actividad de aromatasa, influye sobre la secreción de insulina, a su vez sobre la secreción de CHBG y altera el patrón de secreción de LH, y además secreta sustancias proinflamatorias como el factor de movilización de los macrófagos 1, lo cual va a llevar a alteraciones de la GnRH, LH, niveles de estrógenos en el cuerpo, niveles de andrógeno, inflamación ovárica. Se ha visto que las mujeres que tienen niveles más elevados de este MPC1 tienen una infiltración similar a la que se da en enfermedades autoinmunes del ovario. Y esto, por supuesto, además está teñido por todas las comorbilidades para las cuales es factor de riesgo la obesidad. Las pacientes que tienen obesidad comparadas con sus pares tienen menor chance de ovulación, de embarazo, mayor chance de aborto espontáneo, de patologías del embarazo y de patologías futuras incluso en su recién nacido. Hoy día no sabemos si es el ovario poliquístico el que causa la alteración metabólica o es la grasa la que nos va a causar la alteración del ovario poliquístico o viceversa. Hay que estudiar la grasa y hay que ponerle atención. Entonces, de la charla de hoy día no les voy a dar una conclusión, les quiero compartir una reflexión de Berga, del año 2001. El reconocer y diagnosticar la causa de las alteraciones del ciclo menstrual raramente es sencillo, es más bien un nudo, pero es importante establecer la etiología y reconocer que la disfunción o función ovárica van a afectar incluso los tejidos que no son reconocidos como reproductivos tradicionalmente. A los sobrevivientes entonces a esta charla, muchas gracias. Bueno, doctora Banovat, muchísimas gracias por su intervención y su participación. Hay ya muchas preguntas en el módulo de preguntas. Estimados invitados, les recordamos que en el botón de abajo, en el de preguntas y respuestas, no en el de chat, pueden plantear todas sus preguntas y al final van a ser resueltas por ambos profesores. Ahora, sin más preámbulo, pasamos a nuestra segunda ponencia con el doctor Santiago Córdoba, que además es el director científico del programa. Doctora, nuevamente muchas gracias y al finalizar ambas ponencias iniciaremos la mesa redonda. Perfecto. Perfecto, doctor. Quedamos con usted. Bien. Ahorita empezamos. Listos. Muy bien. Buenas noches. ¿Me escuchas bien, José? Claramente, doctor. Vemos su presentación y lo vemos claramente. Muy bien. Empezamos entonces. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación, sobre lo que significa este webinar de ovario hiperandrogénico, la parte que me corresponde a mí es la parte de la fisiopatología del ovario poliquístico y los criterios diagnósticos. Es importante, algo comentó ya la doctora Paula respecto a lo que significa la historia, es importante reconocer siempre la historia. Fíjense ustedes que en 1844 Scherow describió cambios escleroquísticos en el ovario humano, pero fueron estos dos grandes ginecólogos,
ambos nacidos en Chicago y trabajaban en un hospital importante de Chicago, quienes para el año 1935, estamos hablando de prácticamente 85 años atrás, hablaron de algo que hasta hoy se mantiene y muchos de sus trabajos originales son importantísimos en entender la fisiopatología del ovario poliquístico. Precisamente los doctores Stein y Leventhal en el año 35 hablaron de un complejo sindrómico que incluye oligomenorrea, obesidad e hirsutismo, asociado a ovarios de naturaleza poliquística. Después, hacia el año 76, se descubrió la inadecuada secreción de las gonatotrofinas en el ovario poliquístico, sobre todo que la LH estaba elevada. Luego, hacia el año 80, Bjürgen describe la asociación de este síndrome con la presencia de resistencia a la insulina, pero ojo, es importante señalar que el tema de la resistencia a la insulina se había empezado a hablar y mencionar en trabajos desde 1921, ¿sí? Tienen casi 100 años de lo que significa la descripción de esos trabajos. Sigue la historia y para el año 85 es cuando el diagnóstico ecográfico del ovario poliquístico llegó a ser aceptado, ¿sí? Realmente reciente. Para el año 90, el Instituto de Salud de los Estados Unidos, el National Institute of Health, en Bethesda, en Washington, D.C., estableció criterios de síndrome hablando de oligoanovulación, hirsutismo, acné y alopecia androgénica o niveles elevados de andrógenos. Para el año 2003, y esta es una parte histórica, lo que significa el antes y el después, de que se reunieran las dos sociedades más importantes, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y la Sociedad Americana de Reproducción o de Medicina Reproductiva, en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, donde se plantean nuevos criterios diagnósticos que son los vigentes en la actualidad. Y vamos a ver que ha habido pequeños, pero sustanciales cambios, que son determinar la oligoanovulación, signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo y ovarios de apariencia ecográfica poliquística, y hemos visto el avance, sin duda importante, de la ecosonografía para hacer un diagnóstico más preciso. Hablemos un poco de lo que significa el tema epidemiológico. Este síndrome ocurre en 4% de las mujeres y está en un 10% en poblaciones con mayor riesgo, y es sin duda la forma más común de infertilidad anovulatoria. La variabilidad en la presentación clínica está influenciada por factores genéticos, vamos a ver cosas nuevas, factores epigenéticos, ambientales y endocrinológicos. Entonces, como ustedes ven, es algo complejo, es algo que sigue siendo un tema de debate, de discusión y de enorme interés científico de parte de los que hacemos medicina reproductiva. Estamos involucrados, por supuesto, ginecólogos, endocrinólogos e infertólogos. El incremento progresivo en su prevalencia es acompañado en su incremento en sus complicaciones y condiciones asociadas, como vamos a ver. De que es muy importante, y hago una pequeña digresión, es muy importante cuando tenemos una paciente joven que muchas veces va con su mamá, el hecho de que expliquemos exactamente cuáles son los condicionantes y características que se presentan de esta patología y los problemas que en futuro se pueden presentar, de modo que explicar es que muchas veces los tratamientos, que va a ser motivo de esta plática, demandan sobre todo paciencia y perseverancia para que podamos tener resultados aceptables. Los criterios más amplios de Rotterdam aumentan la prevalencia en mujeres con ovarios poliquísticos con anovulación normogonadotrópica a un 91% si se asocian también a los criterios del NIH. Los ovarios de apariencia poliquística, 30-40% en la época peripuberal, el diagnóstico queda a expensas de demostrar la existencia de un hiperandrogenismo clínico o analítico. Por eso es que trabajos nuevos hablan de ser muy prudentes en el diagnóstico de ovario poliquístico tanto en las mujeres en época de la adolescencia, y hablamos como adolescencia entre los 10 y 19 años, así como en la etapa de la perimenopausia. O sea, hay que ser prudentes porque los cambios que vamos a ver son a veces muy sutiles. Las claridades importantes son reconocer que la endocrinopatía más frecuente de la fértil, en primer lugar. En segundo lugar, la obesidad, que vemos que se presenta, es una comorbilidad que amplifica la acción del ovario poliquístico. Reconocer que en el futuro se presentan riesgos cardiovasculares,
problemas de tipo metabólico, como será motivo de la siguiente plática del próximo día, jueves, a cargo del doctor Wellington Aguirre, de diabetes mellitus tipo 2 y de diabetes gestacional. Reconocer, por supuesto, que es un trastorno causado por hiperandrogenismo, por disfunción ovárica y sin duda la presencia de ovarios poliquísticos. La etiopatogenia vemos que es multifactorial y poligénica. Quiere decir que existe pues una base que es genética, también genes relacionados con andrógenos y vías de señalización de la insulina. Existe una prevalencia en parientes de primer grado que oscila entre el 24 al 52%, y pacientes con sus hermanas del 32 al 66%. Entonces, miren ustedes esta multifactorialidad poligénica que presenta precisamente el ovario poliquístico. Desde el punto de vista de la fisiopatología existen, y Spearoff lo describe muy bien en su último texto del 2020, que existen varias disfunciones. Una de ellas es la disfunción neuroendocrina mediada por las gonadotropina. Existe un incremento en la LH en amplitud y pulsos, como vamos a ver, una FSH que es normal o disminuida y habitualmente esa clásica proporción de 3:1 que no siempre se manifiesta. Segundo, una disminución de FSH por aumento de los pulsos de frecuencia de la GnRH hipotalámica, y también al encontrarse con concentraciones crónicas y elevadas de estrona, ejerce un efecto de feedback determinando, de retroalimentación, determinando obviamente una disminución de lo que significan los pulsos de FSH. Miren ustedes ahí un diagrama en la parte inferior. Vemos en la parte inferior cómo se ven los pulsos, que son más o menos cada 2 horas, en cantidades que van entre 5 y 10 miliunidades de LH, frente a los pulsos anárquicos y muy frecuentes que se presentan claramente en la paciente que tiene ovario poliquístico. Existe también, por supuesto, un trastorno metabólico de resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia, y estamos viendo qué es lo que sucede precisamente en este microambiente ovárico, especialmente en las células de la teca. ¿Qué es lo que sucede? Las células de la teca son sensibles o hipersensibles a la insulina, esta insulina que está circulando en grandes cantidades, que están determinando una producción aumentada de andrógenos por su receptor homólogo, el IGF-1. Esta hiperinsulinemia va a bloquear la producción de la globulina transportadora de hormonas sexuales, haciendo que la testosterona libre se mantenga o esté en grandes cantidades. Miren ustedes cómo entonces la insulina tiene que ver en que se determine un microambiente androgénico a nivel del folículo ovárico. Y entonces esta hiperinsulinemia compensatoria resultar en niveles bajos de esta proteína transportadora de hormonas sexuales que estimula la producción de andrógenos no solo en el ovario, sino también a nivel de las glándulas adrenales. Estamos viendo lo que significa la glándula adrenal y la producción, obviamente, de mineralocorticoides, glucocorticoides, catecolaminas, péptidos, pero también de andrógenos que en este síndrome de ovario poliquístico están produciendo grandes cantidades, aparte de, como estamos viendo, las características de aquí del ovario poliquístico y su microambiente androgénico. Esta es una diapositiva muy interesante donde nos está explicando precisamente la resistencia a la insulina y lo que significa la presencia del ovario poliquístico. Y vamos desde abajo, lo que significa, por supuesto, el estímulo de la insulina sobre las células de la teca, la producción excesiva de andrógenos que actúa precisamente a nivel hepático, disminuyendo la producción de la proteína transportadora de hormonas sexuales, incrementando los andrógenos libres que van a bloquear los receptores de insulina, determinando un incremento de la glucosa y se cierra el círculo con incremento obviamente de la insulina. Ahí se explica entonces por qué en estas mujeres que tienen ovario poliquístico encontramos que existen 2 elementos: insulina elevada y resistencia a la insulina también. Aquí vemos de una manera más sucinta lo que ocurre en una paciente normal con los receptores de insulina, cómo la
hay una fosforilación de la tirosina y actúa precisamente el fosfatidil-inositol 3 quinasa, lo que no ocurre en la paciente que tiene ovario poliquístico, donde vemos que la cadena se interrumpe, no hay acción de esta enzima, hay una gran cantidad de ácidos grasos libres que determinan el aparecimiento de toda esta cascada de andrógenos, como estamos viendo, hasta determinar grandes cantidades de androstenediona y finalmente de testosterona. Esa es la razón entonces de por existe hiperinsulinemia, evidentemente se está favoreciendo la producción excesiva de andrógenos en esta patología. ¿Qué más podemos decir de la resistencia a la insulina? Que es un factor importante en el ovario poliquístico y es más común, por supuesto, en las obesas, y la doctora Paula nos había hablado precisamente de lo que significa el tejido adiposo en el ovario poliquístico. Existe este hiperinsulinismo compensatorio, dando como consecuencia un aumento del apetito y alteración de la secreción de las gonadotropinas, presente en el 35% de pacientes con ovario poliquístico, también determinante de intolerancia a la glucosa, por eso es que tenemos que hacer una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, y determinando también que del 7 al 10% de estas pacientes puedan presentar finalmente un cuadro de diabetes mellitus tipo 2. Hay, como había dicho yo, un aumento de los andrógenos a nivel ovárico y a nivel suprarrenal. ¿Qué ocurre precisamente con estas concentraciones altas de los andrógenos ováricos determinando andrógenos 5 alfa reducidos potentes? No pueden convertirse en estrógenos. Inhiben la actividad de la aromatasa, la inducción de receptores de LH por parte del FSH en las células de la granulosa. De ahí que hay concentraciones de andrógenos locales anormalmente altas que impiden la maduración folicular, promueven la atresia folicular y predisponen a un estado anovulatorio crónico. Por eso, por esta razón, es que estas pacientes tienen problemas de anovulación y, por supuesto, de esterilidad. Este es el sustrato más importante para entender qué ocurre en el microambiente folicular para que exista esta atresia y un estado de anovulación crónica, precisamente. Estudios recientes y nuevos nos hablan de lo que significa la epigenética del ovario poliquístico. Hace posible epigenética interpretar los distintos fenotipos que se presentan en el ovario poliquístico y que no pueden ser explicados a través de los marcadores genéticos de predisposición disponibles hasta la fecha. Es decir, este es un reto enorme de la ciencia. Estas modificaciones gatilladas o determinadas en el ambiente fetal pueden perpetuarse durante el curso de la vida y a través de dos elementos que se están estudiando, las metilaciones del ADN y los microRNAs en el ovario poliquístico. Podrían ser una herramienta útil para la clasificación de los fenotipos que la genética aún no puede discriminar. El conocimiento precisamente de la epigenética en el ovario poliquístico ha llevado al desarrollo del concepto de programación fetal, un concepto nuevo. Modificaciones durante la vida fetal que permiten al feto adaptarse a la vida postnatal. ¿Y qué características tenemos? Precisamente esa hipersecreción de LH, factores de obesidad, de intolerancia a la glucosa, de secreción anormal de insulina, como hemos visto, y algo que también es reciente y es nuevo, que se quiere incorporar como un criterio para lo que significa el conocimiento de Rotterdam del año 2003, es el aumento de la hormona antimureriana como un aporte a todo el resto de factores que vamos a analizar. Entonces, miren, este cuadro es interesantísimo sobre lo que significa la regulación epigenética durante el desarrollo del ovario poliquístico y sus comorbilidades. Miren ustedes, en la parte genética fetal, que también impacta la parte epigenética y ambiental, tenemos evidentemente un ambiente intrauterino hiperandrogénico que puede determinar restricciones del crecimiento intrauterino por un lado y por otro lado bajo peso al nacer, patologías que son muy importantes, muy frecuentes y que golpean e impactan la medicina perinatal en nuestra América Latina. Por otro lado,
la parte epigenética y ambiental que tiene que ver en la niñez y en la adolescencia, con una adiposidad temprana, con un hiperandrogenismo, con una renarquia prematura, una probarquia prematura, que van a determinar una menarquia temprana y obviamente un hiperandrogenismo ovárico. Y precisamente esta adiposidad temprana llevarnos en la vida adulta a elementos como diabetes, síndrome metabólico, que concursan o participan directamente como elementos que hacen este conjunto de síntomas y signos que tipifican al ovario poliquístico. Por supuesto, habíamos hablado de una disfunción gonadotrópica, una disfunción metabólica de la insulina, y también tiene que ver una disfunción de la esteroidogénesis y de la foliculogénesis ovárica, determinando la oligoanovulación, determinando el hiperandrogenismo clínico bioquímico, como vamos a ver a continuación, y los ovarios poliquísticos mediante el diagnóstico por ultrasonografía. Y entonces vemos ahí de una manera muy clara qué es lo que sucede en un ciclo normal. Le sigamos, por ejemplo, a la FSH con su pulso y pico hacia el día 12-14, pero ¿qué pasa con la LH para que exista ruptura folicular y cómo después decae? ¿Qué sucede con la progesterona, que estamos viendo que se eleva de manera importante? Habitualmente hacemos una determinación por ahí del día 22 del ciclo. En este estado de quiescencia, donde no existe una función ovárica adecuada, estamos viendo obviamente que las características hormonales están determinadas y realmente están planas, provocando una anovulación de tipo persistente. ¿La obesidad impacta? Por supuesto que sí. Habíamos dicho que amplifica los efectos del ovario poliquístico. No es per se un criterio diagnóstico. El 20% de las pacientes con ovario poliquístico no son obesas. Es más frecuente la obesidad en países como Estados Unidos, y desafortunadamente mi querido y gran país que es México, este rato está ostentando el primer lugar en obesidad, y sobre todo en obesidad infantil y juvenil. Entonces hay que ver realmente lo que significa la educación en nutrición y en alimentación. Los fenotipos de pacientes con ovario poliquístico varían. Estamos viendo entonces que precisamente los criterios de Rotterdam nos hablaban y nos hablan hasta ahora porque están vigentes, de estos fenotipos conocidos como A, B, C y D. Vamos a la parte inferior de la tabla, o los fenotipos de Rotterdam. En el fenotipo A hay oligobulación, sí. ¿Existe un hiperandrogenismo clínico o bioquímico que es demostrable? Sí. ¿Y tiene ovarios de espectro poliquístico? Sí. Este es el fenotipo A de los criterios de Rotterdam. ¿Qué ocurre con el fenotipo B? En el fenotipo B, fíjense ustedes que sí hay oligonovulación, sí hay hiperandrogenismo, pero no se menciona nada respecto a la ausencia de ovarios de aspecto poliquístico. En el fenotipo C no hay oligonovulación, pero sí hiperandrogenismo y sí presencia de ovario poliquístico. Y finalmente en el fenotipo D existe oligonovulación, sí, no hay demostrable clínicamente ni por bioquímica, por pruebas de laboratorio, que existe un hiperandrogenismo, pero sí se encuentra el ovario de espectro poliquístico. Entonces, estos 4 fenotipos son fenotipos muy importantes a la hora de determinar y reconocer lo que significa el diagnóstico de ovario poliquístico. Y por supuesto, seguimos hablando de lo que significa la insulinoresistencia. La resistencia a la insulina está relacionada más con la grasa visceral que con la grasa abdominal. Esto va a determinar o va a aumentar la sensibilidad a la lipólisis, por un lado. En segundo lugar, se liberan más ácidos grasos, se generan más citoquinas, como estamos viendo aquí en la imagen, y esto determina la lipotoxicidad, favoreciendo la insulinoresistencia, de tal manera que se cierra el cuadro, complicando aún más el tema metabólico. Y esta es una diapositiva muy importante, porque aparte del clásico concepto de que existe una relación importante entre LH y FSH, que es de 3:1 en cuanto a sus valores, estamos viendo nosotros qué es lo que sucede cuando existe precisamente esta retroalimentación anormal, esos pulsos que habíamos visto, anómalos,
actuando sobre la hipófisis, haciendo que se incremente este índice de resistencia, actuando, como ya hemos dicho, a nivel de la teca ovárica, determinando varios de estos factores que son, por un lado, el aparecimiento de andrógenos, aumentado hiperandrogenismo, que por un lado va a alterar el perfil de los lípidos, también influenciados por la glándula suprarrenal, pero miren ustedes los andrógenos actuando en el tejido adiposo, determinando que exista más estrona, es decir, más presencia estrogénica, y esto va a hacer que los andrógenos actúen en piel, encontrando los síntomas clásicos de hirsutismo, de acné y de acanthosis nigricans. Por otro lado, el tejido adiposo aumentando la resistencia a la insulina, la atresia folicular determinada por los andrógenos que nos va a llevar a la anovulación y a amenorrea, y por último, este estrógeno persistente estimulando el endometrio y pudiendo determinar de manera ulterior una hiperplasia endometrial. Entonces, miren ustedes en este diagrama, en este flujograma, estamos viendo de manera muy clara el impacto que tiene el andrógeno elevado, la estrona elevada, la resistencia insulínica en todo este síndrome que estamos viendo en este momento. Tenemos que hacer un diagnóstico, por supuesto que sí. ¿Cuáles son los elementos cardinales para hacer un diagnóstico? Sin duda, a pesar de toda la tecnología que podamos disponer, la historia clínica completa sigue siendo la piedra angular en lo que significa el ejercicio de una buena medicina. Investigar y averiguar los antecedentes ginecobstétricos, no solo de la paciente, sino de su mamá y hermanas. El examen físico es muy importante, el poder hacer en todo este tipo de pacientes un cálculo sencillísimo del índice de masa corporal, el medir, que lo hacemos con frecuencia, el perímetro de la cintura, el evaluar la distribución de la grasa corporal, el evaluar siempre la medición de la tensión arterial. Nos decía nuestro buen amigo, el doctor Luis Bahamondes, nuestro gran amigo argentino que vive en Brasil, de que nosotros los médicos ginecólogos somos de los pocos colegas que tomamos la presión arterial, y eso es cierto. Si queremos evaluar el tema de hirsutismo, existe una escala, que es la escala de Ferryman-Gallwey modificada, que nos permite hacer una evaluación muy puntual y científica del nivel de hirsutismo de nuestra paciente. Tenemos que saber, obviamente, las características de su ciclo menstrual, descartar, ya lo ha dicho la doctora Paula, las causas del hiperandrogenismo y, por supuesto, hacer determinaciones hormonales que sean necesarias. ¿Qué es lo que solicitamos? No es que el perfil hormonal sea el mejor parámetro para evaluar el ovario poliquístico, es una herramienta que tenemos que utilizar. La Sociedad de Exceso de Andrógeno recomienda el uso de la determinación, pues, de testosterona libre, muy importante. También habíamos visto que es importante evaluar la proteína transportadora de hormonas sexuales. Si es que encontramos en nuestras pacientes que existe una rápida y progresiva virilización, será necesario, pues, evaluar el sulfato de hidroepiandrosterona, recordando que la testosterona, el 85% es de origen ovárico, y también vamos a evaluar otras hormonas como son la prolactina. Vimos casos de hiperprolactinemia relacionados a la ovulación, problemas de hipotiroidismo que son frecuentes, y el Ecuador es un país que es muy frecuente encontrar mujeres con hipotiroidismo que van a terminar también irregularidades del ciclo menstrual. Y tenemos esta novedad que tiene un par de años apenas, lo que significa la hormona antimülleriana, que se quiere agregar a los criterios de Rotterdam para la evaluación del ovario poliquístico. Esta es de la superfamilia de estos factores de crecimiento tisular, es otro potencial marcador contribuyente al diagnóstico. Es producida por las células de la granulosa y la expresión en los folículos que miden menos de 4 milímetros, preantrales y folículos antrales. En los ovarios poliquísticos hay una cantidad excesiva de hormona antimülleriana por el aumento de los folículos en la etapa antral y preantral, y la producción de esta hormona antimülleriana aumenta en el ovario poliquístico anovulatorio y normovulatorio. Entonces, vale la pena, por supuesto, recomendar su determinación, y lo hacemos aquellas personas también que estamos interesados en las mujeres para ver cómo está su reserva ovárica, su capacidad de fertilidad. ¿Qué aportes
reciente respecto a la hormona antimülleriana. Ha sido propuesta como criterio de inclusión para el diagnóstico de ovario poliquístico. La hormona antimülleriana de 5 nanogramos por mililitro utilizando un kit determinado tiene una alta especificidad y sensibilidad. Entonces, estamos viendo que es un elemento diagnóstico importante. Es de destacar que dado que aún no hay estandarización y validación en las poblaciones, se recomienda tener precaución antes de reemplazarla por la apariencia ovárica. Es decir, no vamos a sustituir y decir que la hormona antimülleriana es mejor que la evaluación ecosonográfica. No son, se complementan, no es que una compite con la otra. Y una similar a la utilidad en la relación de FSH y LH invertida para sugerir disfunción ovulatoria. Si estamos viendo que sí es un elemento importante a tomar en cuenta apenas estos últimos años. Ya nos había dicho la doctora Paula respecto a lo que significa evaluar y reconocer otras causas de hiperandrogenismo, como son la hiperplasia suprarrenal de presentación tardía, en primer lugar. Segundo lugar, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, el síndrome de Cushing, tumores secretores de andrógenos y también el uso de fármacos, por ejemplo, el ácido valproico o esteroides anabólicos como causantes de hiperandrogenismo tienen que ser descartados. Estos son los criterios diagnósticos importantes y se ha hecho una comparación. Es muy válida y útil esta tabla porque vamos desde lo que nos dijo el Instituto Nacional de Salud en el año 90, los criterios de Rotterdam del 2003, luego la Sociedad de Exceso de Andrógeno en el 2009, la reevaluación que se hace de los criterios de Rotterdam en el 2012 y finalmente de la Sociedad de Endocrinología y de su boletín práctico del 2013 respecto a lo que estamos mencionando. Es decir, en el caso del Instituto Nacional de Salud, hiperandrogenismo clínico bioquímico sí es un determinante, oligomenorrea y adenovulación crónica sí, ovario poliquístico no necesariamente y nos sugiere excluir otras causas. Luego, los criterios de Rotterdam clásicos del 2003, donde sí hay un hiperandrogenismo, sí hay la anovulación crónica y sí hay la demostración de ovario poliquístico y requiere por lo menos, de acuerdo a los criterios de Rotterdam, 2 de estos 3 para poder decir que la paciente es portadora de ovario poliquístico. En lo que significa la sociedad de exceso de andrógeno, nos habla de sí hiperandrogenismo, sí anovulación, sí ovario poliquístico y buscando determinar otro criterio de hiperandrogenismo para excluirla. ¿Qué nos dice respecto a lo que significa Rotterdam del 2012? Sí al hiperandrogenismo clínico bioquímico, sí a la anovulación, si está presente por lo menos 2 años, aquí pone ya un referente, sí al ovario poliquístico y demostrar evidentemente hiperandrogenismo. Y que finalmente, ¿qué nos dice la Sociedad de Endocrinología y sus guías prácticas? Sí al hiperandrogenismo, sí a la anovulación, no en adolescentes. Les había platicado precisamente que hay grupos que dicen que hay que ser muy juiciosos y cautelosos en evaluación del ovario poliquístico, tanto en época de la adolescencia como en época perimenopáusica, por estos mismos elementos. Y en adultos, nos dice esta sociedad, se requieren 2 de estos criterios para tener un diagnóstico que sea presuntivo. ¿Qué decir de algo que hemos usado y muchas veces hemos abusado en general en nuestra América Latina? Significa estos criterios ecosonográficos. Sabemos muy bien el volumen ovárico promedio entre 5 y 10 mililitros, y si vemos que es mayor a 10 y tiene más de 12 folículos en la periferia entre 2 y 9 milímetros de tamaño, por lo menos en un ovario. Eso es algo importante, por lo menos en un ovario. Siempre queremos buscar que sea bilateral, por lo menos en un ovario, pero estamos viendo las características de un ovario sano, de un ovario poliquístico, y muchas veces nos confundimos con lo que significa un quiste folicular simple en el ovario. Entonces es importante reconocer las características de un ovario poliquístico frente a un ovario normal. Y estas recomendaciones que son importantes, si existe un folículo dominante de igual o 10 milímetros o la presencia de un cuerpo lúteo, se debe repetir la exploración en el próximo ciclo entre los días 3 y 5. Entonces, ojo, nos sugiere que podamos hacer una nueva valoración en el siguiente ciclo.
La segunda recomendación importante y es que el volumen ovárico se modifica a lo largo de la vida. Alcanza los valores máximos en la adolescencia, aproximadamente entre 1.3 y 3.8 años posteriores a la menarquia, con un descenso progresivo durante la etapa adulta y disminución rápida después de la menopausia. Disminuye desde un 10% en la segunda y cuarta década de la vida hasta un 50% al final de la quinta década de la vida. Entonces, estos dos elementos a la hora de las personas que hacen o hacemos ecosonografía, idealmente transvaginal, a veces no se puede hacer sino por vía abdominal, evidentemente no será la misma característica si hablamos de una paciente que sea obesa, que sea adolescente y que no tenga vida sexual, entonces tenemos que ser prudentes a la hora de la evaluación del ultrasonido pélvico, idealmente vaginal o si no, pues abdominal. Las manifestaciones clínicas que tenemos son en algunos casos evidentes. Con hiperandrogenismo tendremos acné en grado diverso, hirsutismo, que lo evaluamos a través de la escala que habíamos dicho, de la alopecia también. Sin duda, investigar y preguntar una buena anamnesis sobre lo que significa las características de esas irregularidades menstruales, de amenorrea, de menorragia. Por supuesto, en pacientes que tienen una resistencia franca a la insulina, vamos a ver clínicamente los casos de acantosis nigricans, y estamos viendo que el tema de obesidad es un elemento importante, pues complica el efecto reproductivo y metabólico. La disminución de peso es algo importante, debemos insistir y perseverar que la disminución del peso mejora en estas pacientes el aspecto endocrino y disminuye los andrógenos. Y se ha demostrado un 5% de pérdida de peso, se ven cambios cualitativos en la fertilidad de esas mujeres. Entonces hay que insistir que una buena nutrición, por supuesto una actividad física, muchas veces se invierten y hablamos de que la dieta es poco, entonces están haciendo ejercicio y matándose en el gimnasio y estamos viendo que la dieta es muy importante y la actividad física después, 70-30 en orden de importancia. Y estas son las características sin duda en el primer cuadro que estamos viendo aquí, un hirsutismo franco, aquí una alopecia de tipo androgénico, aquí un acné con globata importante y aquí estigmas o elementos relacionados a lo que significa pues la acantosis nigricans. Sin duda que este ovario poliquístico determina alteraciones metabólicas que será motivo de una interesantísima plática el próximo día jueves, que empezamos asimismo a las 8 de la noche, donde existen trastornos de la glucosa, anormalidades lipídicas que habíamos expresado, proceso de tipo inflamatorio crónico y sin duda el síndrome metabólico. ¿Qué consecuencias tenemos? Porque la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo nosotros llegamos a nuestra paciente? ¿Cómo llegamos nosotros a la paciente, a su pareja, a la paciente, a sus padres, en el sentido de entender que va más allá de que encontramos el ovario crecido y lleno de quistes, que es de entender que hay consecuencias a corto plazo y estas son, primero, que se manifiestan irregularidades menstruales, segundo, hirsutismo, acné y alopecia androgénica, que ya vimos las imágenes, tercero, esterilidad, cuarto, obesidad, quinto, trastornos metabólicos y sexto, un perfil anormal de lípidos e intolerancia a la glucosa. ¿Y cuáles son aquellas consecuencias que no se ven inmediatamente? Y como no se ven, se las soslaya y se piensa que no son importantes y son el riesgo de cáncer endometrial al futuro, enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Entonces hay consecuencias y nosotros como médicos tenemos la obligación de informar, de orientar y de educar a nuestras pacientes en la consulta. Sin duda, el tema de diabetes nos importa, y me voy a meter de una manera muy somera, un riesgo elevado de diabetes del 2 a 5 veces que población normal. 40% de las mujeres con ovario poliquístico tienen intolerancia a los hidratos de carbono, en un estudio realizado en los Estados Unidos recientemente. Por eso es que se debe solicitar, no me quiero meter mucho en el tema de una curva de tolerancia a glucosa con una carga de 75 gramos, y todo este tema importante de índice corporal elevado, la historia familiar, diabetes y el tema importante de la presión arterial. Sin duda,
sin duda que queremos disminuir, y uno de los elementos más importantes es hacer una medicina preventiva, disminuyendo sin duda el riesgo cardiovascular. Como ustedes verán, en la parte de fisiopatología es importante entender que todos estos elementos son importantes. Tenemos sin duda las siguientes pláticas de nuestros colegas el próximo día jueves y el próximo día martes, donde vamos nosotros a entender muchísimo más este complejo síndrome que significa el ovario poliquístico. Muchas gracias. Quiero terminar con una diapositiva que a mí siempre me apasiona, que es el Cuyabeno. El Cuyabeno es una región de biodiversidad quizá más importante del planeta. Está en la Amazonía ecuatoriana. Tiene una extensión de 600.000 hectáreas, una diversidad en cuanto a plantas, animales, que es indescriptible. Y esta es una de las cosas que debemos nosotros, todos los ecuatorianos y todos los latinoamericanos, preservar. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Doctor Córdoba, muchísimas gracias por su intervención. Ahora vamos a pasar a responder, a resolver las dudas de todos los participantes. Me es muy grato confirmarles que hubo 1.970 inscritos y 1.045 espectadores simultáneos. Una gran acogida, y la meta será que se siga expandiendo para la sesión 2 y 3 y poder seguir difundiendo el conocimiento gracias a iniciativas como estas, que líderes como usted y las sociedades que respaldan nos permiten participar. Vamos a iniciar con las preguntas, que son varias, y paso a dar lectura. Pueden responder cualquiera de los dos ponentes como ustedes prefieran. Si desean compartir pantalla, pueden tomar control de la pantalla para compartir algún detalle si fuera necesario. Vamos a la pregunta número 1. Dice: los saludos cordiales, nos saludan desde varias regiones. Aquí está. La dosis y tiempo de uso de la cabergolina en caso de hiperprolactemia en el embarazo, ¿cuál sería? Pregunta el doctor Javier Jaramillo. Ok. Bueno, la hiperprolactinemia durante el embarazo es fisiológica y va a ir aumentando trimestre a trimestre. Las pacientes que tenían una hiperprolactinemia de base y que se embarazan deben suspender el uso de la cabergolina o de la bromocriptina en el momento de saber que están embarazadas, pues son medicamentos que traspasan la placenta. La verdad es que la indicación es ni siquiera medir niveles hormonales durante el embarazo, sino más bien seguir a las pacientes clínicamente y según eso determinar si necesitan algún otro tipo de intervención. Así que dosis durante el embarazo no está sugerido su uso. Yo quería comentar algo respecto a eso. En nuestro país tuvimos por años la bromocriptina, ya no está disponible más, tenemos solo la cabergolina. Y evidentemente cuando tenemos pacientes con hiperprolactinemia, la estamos usando 2 veces por semana y hacemos una evaluación a los 3 o 6 meses, dependiendo de cuál es la patología, recomendando siempre que tiene efectos indeseables que la paciente tiene que saber perfectamente porque es la causa más frecuente de deserción. Eso quería comentar. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta el doctor César Prado. Buenas noches. ¿Qué exámenes de laboratorio deben pedirse en la primera consulta frente a una menorrea primaria y secundaria? Ya, aquí me voy a robar la pantalla porque es más fácil mostrarles un algoritmo. Esto es de una menorrea secundaria. La causa más frecuente es el embarazo, por lo tanto, aunque la mujer niegue toda conducta sexual activa, por favor igual descarten el embarazo, sería el primer test inapelable. El pack de hormonas mínimo deseables son la FSH, la TSH y la prolactina, debido a que son las causas más frecuentes. Pero ojo que hay cosas muy baratas que podemos hacer para iniciar el estudio. La prueba de progesterona, que consiste en dar 10 a 14 días de progesterona simulando una fase lútea normal, es muy útil en el diagnóstico diferencial. Si se produce un sangrado, nosotros sabemos que esa paciente está produciendo estrógeno, y ese estrógeno llega al endometrio, el endometrio prolifera y que el tracto de salida está libre. Por lo tanto, la prueba de progesterona positiva desenmascara una anovulación. Y ya
nos liberamos de un montón de diagnósticos diferenciales y nos vamos directamente a buscar la causa de la anovulación. Si no se produce descamación, tenemos dos alternativas. O es el endometrio que no funciona, y eso lo puedo descartar dando un pulso de 1 mes de anticonceptivos combinados y ver si la paciente sangra, o la alteración está mucho más arriba, y ahí tenemos ya con medición de FSH, el diagnóstico o de falla ovárica prematura o hipotalámica, y con eso ya tenemos el diagnóstico hecho. Así es que es FSH, TSH, prolactina y prueba de progesterona, tenemos diagnóstico prácticamente hecho. Si uno tuviera más recursos, aquí, bueno, mismas prolactinas, TSH, cortisol, ya podemos medir andrógenos y podemos solicitar la ecografía ginecológica. Me preguntaron por ahí también, nos salió una pregunta sobre el valor de la DEAS. La verdad es que la DEA es casi exclusivamente de producción adrenal, por lo tanto es útil en el diagnóstico diferencial del hiperandrogenismo. La AMH, por otra parte, si bien es sumamente promisoria y es de los pocos exámenes que logran diferenciar, por ejemplo, entre los pacientes que tienen un ovario poliquístico ovulatorio de anovulatorio, que es algo que nadie más había podido hacer, falta estandarización y no debe ser usado como prueba dentro del estudio basal. Gracias, doctora. Además nos pregunta la doctora Rosario Aquino, ¿cuál sería el perfil hormonal de inicio en una paciente con sospecha de anovulación? Yo creo que queda dentro de la misma pregunta, creo que está respondida. Avanzamos a la siguiente. El doctor Mauricio Corral nos pregunta, en hiperprolactinemia medicamentosa, ¿algún límite en los niveles que nos haga pensar que se trate de un microadenoma? Yo les hablé de un valor de 25 hacia arriba, ya es anormal. En general, cuando uno encuentra valores sobre 100, uno busca dirigidamente el micro o macroadenoma. Hay que acordarse que los valores de prolactina no se correlacionan con el tamaño tumoral. Así es que hay tumores macroadenomas que tienen niveles de prolactina muy bajos. Yo quería comentar algo respecto a ese tema, y es que hay que ser muy cautos. Si una paciente tiene un valor de prolactina de 28, yo he encontrado pacientes con valores de prolactina 27, 28, tratadas y multitratadas como si fuera una patología severa, y no es así. Es decir, no somos tan estrictos y tan severos. Así como he encontrado pacientes que tienen niveles de prolactina de 50, de 48, y ya se les ha solicitado una resonancia magnética nuclear de la silla turca evaluando la hipófisis. Entonces, hay que evaluar cada paciente. Hay que evaluar cada paciente. No se puede decir que necesita ser sujeta de tratamiento con 28 de prolactina o que con 42 deba hacerse un screening para determinar presencia de un tumor hipofisario. Entonces, sí tenemos que ser más cautos, sin duda, en eso, para a la hora de tomar decisiones que sean acertadas, por un lado, encarecer tratamientos, encarecer diagnósticos que no se justifican, donde hay que optimizar los recursos, sobre todo en países como los nuestros. Avanzamos con las preguntas que de hecho siguen llegando. ¿Qué pruebas se usa para diagnosticar la resistencia a la insulina? A ver, ese es un tema interesantísimo. Hemos visto claramente los cuadros que yo mencioné, no los voy a poner ahí, pero ¿cómo hacemos una determinación de eso? Tenemos que tener unas características, por eso es que hablábamos de los criterios de Rotterdam. ¿Esta paciente tiene o no tiene problemas de hiperandrogenismo? Recordemos que el hiperandrogenismo nos lleva precisamente a la resistencia a la insulina. Si tenemos una paciente que tiene cuadro clínico de hiperandrogenismo, bioquímico de androgenismo, un ovario poliquístico, entonces vamos a pedir las pruebas que son de rigor. Una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, vamos a evaluarla a la hora, 2 horas, 3 horas y 4 horas, y vamos a ver si existe una intolerancia a la glucosa. Podemos hacer determinaciones basales de insulina también, de manera importante para determinar
qué cantidad de insulina la tiene basal. Y en tercer lugar, mediciones de los andrógenos circulantes. Si ya tenemos medición de andrógenos circulantes que están elevados, una curva de tolerancia a la glucosa que está alterada, niveles de insulina basales alterados, tenemos un diagnóstico casi seguro de que existe una resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia como consecuencia, y todo este conjunto de elementos que hemos nosotros ya analizado desde el punto de vista clínico y bioquímico, criterios de Rotterdam que están absolutamente vigentes hasta la fecha. ¿Puedo interrumpirlo, doctor? Claro, por supuesto. Hay una cosa que es extremadamente barata y que afortunadamente los ginecólogos tenemos acceso fácil, la acantosis. La acantosis es nigricans, es patognomónica de resistencia a la insulina. No hay otra enfermedad que dé ese acortonamiento de esa piel, el oscurecimiento, los acrocordones, y la verdad es que además es un marcador de qué tan resistente a la insulina está la paciente en ese momento. Uno las examina, les mira el pliegue cuando está haciendo el examen ginecológico, y si tiene acantosis, yo ya sé que esa paciente es resistente a la insulina, y si la examino una segunda vez y está o más oscuro o menos oscuro, yo sé si esa paciente ha adherido o no al tratamiento. Así que como dato es sumamente útil. Sí, y agregar algo más respecto a esto, de las zonas donde se observan con más claridad, en la zona del pliegue del cuello, en la zona axilar, en los pliegues que se producen debajo de las mamas y en las zonas inguinales, son las áreas donde más comúnmente encontramos la evidencia de acantosis nigricans, y el aporte de la doctora Paula muy interesante también respecto a eso, como un signo clarísimo clínico, más que bioquímico, de lo que significa la resistencia a la insulina. Así es. Perfecto, muchas gracias, doctores. Doctor Mauricio Corral nos dice, si aceptamos los criterios de síndrome de ovario poliquístico de Rotterdam, ¿incluiríamos pacientes sin hiperandrogenismo? ¿No estaríamos añadiendo pacientes sanas e incrementando la incidencia real de esta patología? A ver, este es un tema de debate interesante. Habíamos visto precisamente en uno de los fenotipos que habíamos platicado de Rotterdam, que incluía precisamente el que no exista el ovario poliquístico. Yo creo que esta es una pregunta muy importante de Mauricio Corral, que además de ser un excelente ginecólogo es muy buen ecosonografista, y es que yo les había dicho en su momento de lo que significa el uso y abuso en el diagnóstico del ultrasonido, por un lado, y que no podemos tipificar un fenotipo bajo un solo criterio. Por eso es que hablaban que tienen que estar 2 o 3 criterios sumados mínimos para poder diagnosticar qué tipo de fenotipo, si es A, B, C o D de cada paciente. Entonces, muchas veces el discernir no es sencillo. Entonces, muchas veces le acusamos exclusivamente al ovario per se y no investigamos otras causas, como bien mencionó la doctora Paula, respecto a otras causas de hiperandrogenismo. Entonces, el hiperandrogenismo es una manifestación que puede tener aspectos clínicos y aspectos bioquímicos y que complemente otros diagnósticos de otras patologías. Pero claro, el ovario poliquístico en sí es un fenómeno tan grande que engloba tantos problemas de tipo metabólico y hormonal en la mujer que es importante investigarlo mucho más allá de lo que a veces pensamos que podemos hacer. No sé qué opinas, Paula, al respecto. Sí, bueno, la verdad es que no sé si se fijaron en el detalle en las series de causas de anovulación que mostré en la presentación. El síndrome de ovario poliquístico, el año, no sé, 50 y no sé qué, era aproximadamente un 30% la prevalencia, y la serie del 2015 se disparaba un 76% de las causas de anovulación. O sea, de todas maneras, el haber incluido a las pacientes no hiperandrogénicas en este fenotipo D, fue un aumento de incidencia de ovario poliquístico clarísimo. La Endocrine Society de Estados Unidos no acepta esta inclusión, y ellos se mantienen firmes en que hay una diferencia en el pronóstico metabólico de estas pacientes, en el pronóstico reproductivo de estas pacientes, y bueno, el tira y afloja al momento lo ha ganado Rotterdam, pero no me extrañaría que de aquí a un tiempo más eh, quizás incluyan la MH, no sé qué van a meter entre medio, pero puede que ese fenotipo efectivamente salga de la lista.
Y una cosa importante señalar es el hecho precisamente que hablaba de que existen nuevas tendencias a criterios y la hormona antimuleriana es uno de ellos que ha cobrado estos últimos años notable fuerza. Entonces estamos a la expectativa de posiblemente nuevos cambios, lo que significan los criterios de Dotterman 2003-2012, estamos en el 2020, entonces habrá que esperar ciertas modificaciones sin duda y nadie finalmente se pondrá de acuerdo. Siempre somos así, los médicos somos un poco difíciles para ponernos de acuerdo, para hacer consensos precisamente. La doctora Norma Guncha desde Ecuador nos pregunta, ¿solo con el estilo de vida, dieta, ejercicio, es un aporte suficiente o podría complementarse con algún anticonceptivo que tenga una potencia antiandrogénica? Muy buena pregunta. No nos queremos meter ni Paula ni yo porque este es un seminario de 3 días, pero por lo menos contestando lo más básico, no hemos dicho todavía qué tipo de paciente quiere embarazarse o no quiere embarazarse, que es la pregunta del millón, porque de ahí viene un camino totalmente distinto. Una paciente que tiene ovario poliquístico, que no quiere embarazarse, sin duda vamos a usar anticoncepción hormonal como un mecanismo de tratamiento utilizando progestinas que sean antiandrogénicas, sin duda, de tal manera que podamos mejorar su tema de peso, su tema de piel, que es algo muy importante. No nos hemos querido meter ni Pablo ni yo lo que significa el uso de biguanidas, de la metformina tampoco, es decir, pero para decir, si es una mujer joven, que tiene ovario poliquístico y no quiere embarazarse, sin duda dentro del arsenal terapéutico estará un anticonceptivo oral combinado con una progestina que tenga este tipo de efecto que sea antiandrogénico, antimineralocorticoide, especialmente esos elementos. No sé qué dices tú, Paula. Bueno, la verdad es que sí, cualquiera de nosotros logra que una paciente adhiera a cambios de estilo saludable, yo creo que se tiene que dar, mi mamá dice, con una roca en los dientes, y dar por pagado el día, y efectivamente hay mujeres que solamente con eso logran andar muy bien, y yo creo que ese siempre debe ser nuestra primera caballito de batalla, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el uso de anticonceptivos indudablemente es de muchísima ayuda. Yo quiero aquí sí hacer la salvedad de siempre fijarse en los criterios de elegibilidad de anticoncepción. Las pacientes con ovario poliquístico, muchas son obesas o diabéticas o tienen un síndrome metabólico y de pronto el anticonceptivo hormonal combinado está contraindicado. El uso de progestinas puras también las ayuda. El frenar la actividad del ovario ya es un paso y yo creo que es muy importante atenerse a este criterio para no tener un efecto no deseado. Sería Yo mi... quería agregar algo, ya en unas diapositivas mías se mencionó claramente que las pacientes que se entusiasman en el sentido de hacer una dieta, una nutrición balanceada y actividad física y bajan de peso, mejora su fertilidad si es el caso de que la mujer quiera embarazarse. Sin duda que sí. Entonces, por supuesto que vamos siempre a promover un estilo de vida saludable con ejercicio y nutrición balanceada como parte de un tratamiento global de este tipo de pacientes. Sin duda que sí. Hay que reforzarlo. Perfecto. Ahora nos preguntan desde Chile si es que en una paciente delgada, de todas formas existe resistencia a la insulina. Efectivamente hay pacientes que son delgadas y que tienen resistencia a la insulina. Y ahí hay que fijarse mucho en que hay una predisposición genética hacia la resistencia a la insulina, hay mutaciones compartidas, está todo lo que es la epigenética. Así es que sí, de todas maneras, sobre todo en mujeres con síndrome ovario poliquístico, hay hasta un 30% de mujeres delgadas que tienen resistencia a la insulina. Así es que, y hay que tratarla igual que si fuera, a ver, la intención de aquí del manejo metabólico, del cambio dietario, no va a ser una baja de peso. Probablemente lo que vamos a querer es un cambio en la composición corporal, aumentar el músculo, disminuir la obesidad visceral. Así es que de todas maneras, sí. Perfecto. Ahora el Yo doctor Alex, perdón,
Siga, Yo había doctor. comentado, y tengo una diapositiva respecto a eso precisamente, eso lo que significa el eje multifactorial del ovario poliquístico, el tema genético y epigenético, que es algo que se está investigando y se sigue investigando. Entonces, por supuesto, puede haber mujeres que siendo delgadas tengan resistencia a la insulina por componentes de tipo genético o epigenético. La respuesta es sí, evidentemente. Entonces, no nos vamos a dejar llevar por la idea, un concepto equivocado de que esto exclusivamente ocurre en las obesas. Y por eso es que hablábamos que hay un porcentaje importante de mujeres que tienen ovario poliquístico que no tienen obesidad. Claro que tenemos que evaluar su índice de masa corporal, que es importante evaluar su perímetro abdominal, pero no necesariamente estereotiparlas como que todas tienen que ser sobrepeso, tienen que ser obesas o gorditas. Esa es la respuesta. Así es. Ahora nos preguntan, perdón, se me movió la pregunta. En pacientes con síndrome ovario poliquístico y obesidad, no se puede utilizar COC por riesgo de TBP. ¿Cómo regularía para combatir la androgenización y asociar aspironolactona? La pregunta es si se puede utilizar anticonceptivos orales combinados en pacientes obesas. Y ya lo dijo Paula, hay criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. No es que sea una contraindicación absoluta. Tendremos nosotros que ver, porque es solo una parte del arsenal del ovario poliquístico, la anticoncepción oral combinada. Tenemos otras opciones, por supuesto, absolutamente válidas para el tratamiento, pero no creo que sea motivo de esta plática, porque precisamente va a ser el doctor David Vázquez Aguad, nuestro buen amigo de Colombia, quien va a hablar sobre todo el tema del tratamiento, qué pasa con las obesas, qué pasa con las adolescentes, con las perimenopáusicas. Entonces, no me gustaría que nos metamos sobre un tema que está para ser debatido y estudiado el próximo día, martes 30, pero no sé si Paula quiere decir 2 o 3 palabras sobre el tema, por favor. Ok. El doctor Guillermo de la Cruz Pacheco nos pregunta, ¿cuánto tiempo sugiere el tratamiento de hiperprolactinemia por encima de 100 o 200? A ver, en general, si uno está tratando una hiperprolactinemia, uno va a obtener resultados relativamente rápido. Dentro de 3 meses uno puede ver cambios hormonales. Los cambios de alteraciones del campo visual se resuelven antes de que uno vea los cambios en los niveles plasmáticos, y los cambios en el tamaño tumoral, si lo que uno está tratando es un tumor, dentro de los 6 primeros meses uno ya los ve. Pero si uno suspende la terapia, el tumor puede volver a crecer, y puede volver a crecer tan rápido como en 2 semanas y recuperar tamaño, ¿ya? Entonces, el tiempo mínimo de tratamiento para un tumor es de 2 años. Después de eso, uno puede suspender gradualmente el tratamiento y ir controlando con imágenes a ese paciente. Pero es un tiempo largo, o sea, por lo menos 2 años. Hay varias preguntas respecto a tratamiento medicamentoso, ya sea con anticonceptivos orales o con metformina, con otras que el doctor ya ha indicado se reservará para siguientes sesiones. Y por eso nos vamos a saltar un par de preguntas. Hasta Y, tanto, yo quería comentar algo, si me bueno, sí. permites, José Manuel, y es el hecho de que a veces el tratamiento clínico falla y necesitamos un trabajo de equipo con el neurocirujano, con el endocrinólogo, porque hay veces que estos macroadenomas hipofisarios no responden y requieren cirugía transesfenoidal, y entonces este es un trabajo multidisciplinario donde interviene el ginecólogo, endocrinólogo, el neurocirujano, y a veces tratamientos, como bien dice Paula, de hasta 2 años, pero hay que hacer evaluaciones de cómo está. Normalmente son tumores con más de 100 o 200 de valor de prolactina. Entonces, este es un trabajo de equipo para tener un diagnóstico y sobre todo un manejo que sea beneficioso para la paciente. Sí. Nos pregunta la doctora Elena Calle, ¿cuál es el papel del inositol a lo largo del tratamiento de ovario poliquístico? Les contesto yo.
Ya, el inositol es una molécula que está ampliamente difundida en el cuerpo, está formando parte de las membranas celulares y como segundo mensajero participa en las vías de señalización del receptor de la insulina. ¿Ok? Tenemos dos inositoles principalmente en el cuerpo, el mioinositol, que es el 99% de nuestro cuerpo, y el quiroinositol, que es el 1% restante. ¿Ok? Cada uno de los dos tiene su función en la vía de señalización de la insulina, pero son funciones opuestas relacionadas. ¿Ok? En las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico se han visto algunas alteraciones en las vías de señalización de la insulina que tienen que ver con el inositol, y estas alteraciones crean además un déficit de inositol en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, la adición de mioinositol a la dieta de estas pacientes vuelve el balance de los inositoles y mejorando la resistencia a la insulina principalmente. Hay mujeres que uno trata con metformina, con biguanida, con estilos de vida saludable, y por más que uno haga cosas, no funciona. En esas pacientes uno puede adicionar un inositol y se van a acordar de mí el día que vean que llega mucho más delgada a la consulta y metabólicamente mucho mejor. Particularmente las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que tienen un primer familiar que es diabético, se han visto muchos mejores beneficios de la adición del inositol que en pacientes que no tienen un familiar diabético, por lo tanto algún rol genético hay. Además, el inositol también participa en vías de señalización del receptor de la FSH, y por lo tanto tiene que ver con la ovulación. Entonces hay todo un mundo muy entretenido. Les recomiendo las charlas, sigan viendo el webinar, porque se nos abre una puerta. Nos apareció una alternativa a la metformina, que es muy buena también, pero tiene sus efectos indeseables. Así es que sigan viendo el webinar. Yo quería comentar respecto al inositol que efectivamente se ha demostrado que tiene influencia positiva en la ovulación, en la calidad ovulatoria, y por eso es que se está recomendando a muchas mujeres que tienen dificultad para embarazarse de incorporar en la dieta el tratamiento con inositol, de tal manera que mejoren su calidad ovulatoria independientemente en la paciente que estamos hablando de ovario poliquístico con deseo de embarazo, para mejorar su fertilidad. Entonces sí, como dice Paula, realmente este es un tema apasionante que se tomará y se topará en los siguientes días de nuestro webinar, por supuesto. Perfecto, esas han sido todas las preguntas que teníamos preparadas esta noche, obviando aquellas que se han concentrado en el tema medicamentoso que será solucionado en las siguientes sesiones. No sé si es que la doctora Van Ovart o nuestro director científico del evento, el doctor Corda, quieren dar unas palabras de cierre antes de dar por cerrada, valga la redundancia, nuestra sesión. Paula, por favor. Bueno, de todas maneras, agradecer la invitación a Exceltis, al doctor Córdoba. Estoy sumamente agradecida por haber participado de esto. Es un tema sumamente apasionante. Nosotros los ginecólogos y también los endocrinólogos de repente lo vemos como algo nimio, algo de todos los días, y tendemos a pasar por alto muchísimas cosas. Mi charla iba enfocada a que ojalá no se nos pasen tantas cosas, y creo que este webinar da para aprender muchas cosas nuevas, así es que excelente el tema escogido, excelente los expositores, los insto a seguir participando. Muchas gracias. Gracias, Paula. Muchas gracias a todos los colegas. Siguen conectados más de 800 personas. Eso nos alienta y nos estimula. Les pido, por favor, que continúen con nosotros el próximo día jueves. El próximo día jueves, pasado mañana, tenemos la participación de David Fusaro, de Argentina, y del doctor Wellington Aguirre, de Ecuador, con temas muy interesantes de todo este contexto enorme que significa el ovario hiperandrogénico. Agradecerles, por supuesto, a ti, José Manuel, y a Pablo,
y a Exceltis por habernos permitido entrelazarnos con conocimientos con los colegas de América Latina y decirles a todos muy buenas noches. Seguimos trabajando, no perdamos la fe, no perdamos el optimismo a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia. Seguimos creyendo que la vida vale la pena vivirla, trabajarla y ser solidarios y ser empáticos, es ponerse siempre en el lugar del otro. Todos tenemos que hacer eso. Buenas noches a todos. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, Paula. Muchas gracias, doctor Córdoba, doctora Banovart, a todos los invitados que nos acompañaron esta noche. Haciendo eco las palabras del doctor, nos estimula, nos hace muy felices poder participar de una iniciativa con tan buena acogida. Les recuerdo que deben guardar el vínculo con el que se han conectado esta noche, pues será el mismo que utilizarán para las siguientes sesiones y que al finalizar las 3 sesiones recibirán un certificado de participación digital en sus correos electrónicos. Muchas gracias a todos ustedes. Para Exceltis Pharma del Ecuador, región andina, ha sido un placer. Somos líderes europeos en bioequivalencia in vivo y esperamos ser sus aliados en educación y en soluciones terapéuticas. Buenas noches y que descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches.